Hoy vamos a hablar sobre la coraza de justicia. La coraza de justicia. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y vamos a ubicar nuestras mentes, nuestras vistas en el versículo 14, 15, 16 y 17. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, queremos glorificarte, Señor. Queremos que a través de nuestra actitud al escuchar tu palabra, tu nombre sea glorificado. Pedimos en el poder de tu Espíritu Santo que rompas cualquier barrera, Señor, que pueda haber entre tú y nosotros. Queremos escuchar tu voz, la tuya, Señor. Queremos que ministres a nuestro corazón. Nos afirmas y nos establezcas en tu palabra, de manera que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual su simple lectura ya nos ha bendecido. Que al meditar en ella, Señor, podamos encontrar el poderoso cimiento en el cual anclar nuestra fe. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que tenemos una batalla espiritual, y especialmente en estos días, yo creo que hay mucha confusión respecto al tema de la guerra espiritual. Y de repente los líderes religiosos han tratado de poner en las manos de los creyentes las herramientas necesarias para hacerle frente al enemigo. Y bueno, al hacer el análisis de alguna de esas herramientas, no tienen nada que ver, escuchen bien, nada que ver con las herramientas que Dios nos ha dado, con las armas que Dios nos ha dado. A menudo estamos usando más actos casi de magia o de hechicería para tratar con Satanás. Una clase de conjuros o clase de encantamientos para atar o desatar a Satanás. Entonces no usamos las armas de Dios, sino usamos las armas del mundo, lamentablemente. Vean lo que dice este texto bíblico, es el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta, los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera, si quieren leer conmigo. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿qué dice ahí? No libramos batallas como lo hace el mundo. Subrayen esta parte, por favor. No libramos batallas como lo hace el mundo. Muchos de los fracasos que tenemos en la vida es porque usamos las herramientas del mundo, las armas del mundo, las estrategias del mundo. Pablo está diciendo, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Qué sigue diciendo? Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué más? Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que es bien importante que entendamos que las armas que vamos a utilizar no son las armas del mundo. Ustedes van a notar que a menudo utilizamos armas carnales. Por ejemplo, en lugar de usar la coraza de justicia, usamos una coraza de papel. Y vamos a ver exactamente qué es lo que cubre la coraza. Y cuando tú no estás cubierto con la coraza adecuada, vas a ser presa fácil, si no es que ya eres presa fácil, de los encantamientos o ataques de Satanás. ¿Cómo podemos entender en qué consiste esta guerra espiritual y usar los elementos adecuados? Creo que tú y yo, hermano, debemos estar muy conscientes de las formas en que el enemigo de nuestras almas nos ha declarado la guerra. Voy a decirles dos cosas y espero que las entendamos bien. Hay dos áreas, concretamente, dos áreas que Satanás ataca en tu vida y en la mía. Identifica, por favor, esto. Dos áreas principales en las que Satanás va a atacarnos. Número uno, el área de la mente. Y número dos, el área de las emociones. Dos áreas vulnerables. El área de la mente, los pensamientos, las reflexiones. Y el área de las emociones, los sentimientos. Y es interesante cuando el apóstol Pablo habla de la
coraza de justicia, habla precisamente de la protección de estos dos elementos importantes. ¿Cuáles son los ataques de Satanás en relación con la mente? Quiero que escuchen esto. Él te hará a todo lugar, hará que sea arrancada de tu mente y de tu corazón la palabra de Dios que tú día con día lees o que domingo a domingo escuchas. Una de las tareas principales del diablo es arrancar de tu vida la palabra de Dios. Porque él sabe que una persona que se cimienta en la palabra de Dios es una persona que no permite mentiras en su vida. Y como Satanás es el padre de mentiras, va a tratar de arrancarte la palabra de Dios. De ahí la importancia de lo que estamos anunciando, del tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo con Dios implica un tiempo con su palabra. Si tú no estás establecido en la palabra cada día, la poca palabra que tengas, Satanás tratará de arrancarla como del lugar. ¿Qué va a poner en tu mente en lugar de la palabra de Dios? Bueno, pues va a poner mentiras. ¿Qué más va a poner? Inmoralidad. También va a poner montón de falsas doctrinas. Por eso hay muchos creyentes que van de iglesia en iglesia y otra iglesia buscando nuevas doctrinas. Regularmente son personas que no están cimentadas en la palabra. Una persona que lee su Biblia, una persona que ha leído la Biblia completamente, que está metida en un discipulado, que está domingo a domingo escuchando la palabra de Dios, que día con día tiene su tiempo devocional, es difícil que ande de doctrina en doctrina. Es difícil. Pero una persona que no hace estas cosas o que las hace a la ligera, obviamente es presa fácil de Satanás poniendo falsas doctrinas. Por ejemplo, mira, Satanás va a poner en tu mente que el pecado no es tan malo. Él quiere hundirte en un mar del pecado para que te conviertas en una persona muy tolerante. De tal manera que empiezas a ver todas las cosas a tu alrededor como cosas normales. Bueno, esto no es tan malo, esto tampoco es tan malo, y empiezas a ser tolerante. Ese es uno de los enemigos, una de las armas preferidas que usa el enemigo en nuestra vida. Él quiere entretenerte en el pecado para que veas que no es tan perverso como te han enseñado en la iglesia. Quiere que te rías del pecado, tanto en la televisión como en el cine, que te rías de él. Quiere retorcer tu manera de pensar poniendo ideas pecaminosas a través de la música que escuchas. Si te das cuenta, es un área verdaderamente vulnerable. La segunda cosa que Satanás hace es dañar tus sentimientos. Dije, él va a atacarte en el área de tus pensamientos y en el área de tus sentimientos. ¿Saben cómo lo hace? Confundiéndote en tus emociones, corrompiendo tus deseos. A mí me gustaría tal cosa, y empiezas a tener una revolución de deseos y de pensamientos. Te acerca tus afectos a las cosas equivocadas. Quiere destruir tu conciencia, porque la conciencia te advierte del peligro que hay en el pecado. Entonces él corrompe la conciencia del hombre para que no creas que es tan malo lo que estás haciendo en realidad. Además, quiere debilitar tu voluntad y lograr que hagas cosas que no quieres hacer en realidad. Entonces observa, el área preferida de Satanás en la vida tuya y mía son pensamientos y emociones. Y por lo que veo en la iglesia de Cristo ha tenido muchísimo efecto. Muchos de ustedes creen muchas mentiras del diablo, muchísimas mentiras. Están con convicciones en su vida que no tienen ningún fundamento bíblico. Algunos de ustedes no han logrado ciertas cosas en su vida porque piensan que son unos fracasados. Quizás sus padres se encargaron de monitorearlos para llevarlos a este estilo de vida de fracaso. Y ustedes creen un montón de mentiras, ¿verdad? Acerca de los ataques del enemigo, acerca de lo que es el pecado, muchas cosas que son mentira en su vida. ¿Cómo podemos contrarrestar este terrible enemigo? Hoy en día se han sugerido dentro de la iglesia de Cristo algunos encuentros, llamados así, encuentros de poder, donde se le enseñan a los candidatos a reprender a los demonios con frases tales como: Satanás, yo te ato, Satanás, te desato. Pero en realidad la Biblia tiene una enseñanza correcta en cuanto a cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Quiero compartir con ustedes 4 cosas acerca de la coraza de justicia, que ustedes puedan tomar nota para empezar a desenmascarar las cosas que vienen del enemigo. Número 1, definiendo la coraza de justicia. Definiendo la coraza de justicia.
Dice la Escritura, protegidos por la coraza de justicia. Ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 13, aparece precisamente, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y en el verso 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y luego dice, protegidos por la coraza de justicia. La coraza era la armadura que protegía el busto y fue hecha de varios materiales, de cuero, de metal o de madera. Cubría básicamente el pecho y hay veces que cubría también la espalda, en la zona donde se encuentra el corazón y las partes vitales del cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseña Dios que tenemos que hacer ante un ataque en la mente o un ataque en el corazón en la vida de las personas o de los creyentes? Debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Los soldados romanos tenían diferentes tipos de corazas. Algunas estaban hechas de tiras pesadas de lino que estaban colgadas por debajo, pedazos de metal, rebanadas de cascos o cuernos de animal que se enganchaban juntas y colgaban desde el lino. Y de esta manera hacían su propia coraza. El tipo de coraza más conocido era una placa para el pecho hecha de metal amoldado que cubría las áreas vitales del torso hasta la base del cuello y hasta la parte de arriba de los muslos. El soldado necesitaba proteger esta área porque en esos días gran parte de las batallas se hacían con un cuchillo de corto alcance, con una espada no larga, sino una espada corta. Y esto nos da muy interesante el asunto que tiene que ver con el ataque de Satanás. Si tú permites que él se acerque demasiado, no necesita en realidad una espada muy larga. Con una espada corta de combate de mano a mano puede herirte. La coraza cubría dos áreas vitales, el corazón y las entrañas. Ahora, tenemos que pensar como un hebreo o tenemos que pensar como un griego. Debemos recordar que en la cultura hebrea, por ejemplo, el corazón representaba simbólicamente la mente, el proceso de pensar, según un hebreo. El corazón implicaba los pensamientos o la manera o los procesos de pensar. Y las entrañas, por eso el apóstol Pablo dice, los amo con el entrañable amor de Cristo, decían que era el asiento de las emociones. Entonces ellos decían, el centro emotivo del ser humano tiene que ver con las entrañas, tiene que ver con el corazón, con el hígado, tiene que ver con el estómago, los intestinos. Esto es las entrañas. Y el corazón para un hebreo eran los pensamientos. Entonces el apóstol Pablo está pensando en cómo pueden ser cubiertos los pensamientos, los procesos de pensar y también las emociones. Y él dice, la única manera de hacerlo es a través de la coraza de justicia. Ahora, la mente y las emociones, escuchen bien esto, abarca todo lo que hace una persona. La forma en que como ustedes actúan y como yo actúo, están basadas en nuestra mente y en nuestras emociones. Ustedes están aquí a través de un proceso mental, pero también de un proceso emotivo. Quiere decir esto que su conocimiento, su entendimiento, su conciencia, su voluntad, sus deseos, finalmente hace que ustedes actúen, que yo actúe. Entonces, tan importante esta área de la coraza de justicia, porque si Satanás penetra en el área de la mente o en el área también de las emociones, tiene ya mucho del terreno ganado. Si hay un área en nuestra vida que es verdaderamente vulnerable, son las emociones. Es el control de nuestros pensamientos. Recordemos que una de las maneras nefastas que tiene el enemigo de hacer es ser calumniador. Van a lanzarse calumnias y toda serie de problemas a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer cuando un dardo ponzoñoso, lleno de veneno mortal del enemigo, llega para nuestra vida? Que va a afectarte emocionalmente o va a afectarte en tus pensamientos. Dice el apóstol Pablo, tú no puedes reprender eso. Tú tienes que ceñirte de la justicia de Cristo. Vamos a ver exactamente en qué consiste. La justicia de Dios como una coraza que cubre y que protege las áreas vitales de un creyente. Como tú y yo somos vulnerables en el área de sentimientos, es importante que nos hagamos de la armadura espiritual y especialmente de la coraza de justicia. En segundo lugar, quiero hablar en qué consiste exactamente esta coraza. Número dos, tengo que desechar mi propia justicia.
Una de las mentiras que Satanás, yo creo que ha puesto en la vida de muchos creyentes, y yo diría en la vida de muchísimas personas, es una de las armas preferidas, es que en lugar de ponernos la coraza de justicia, nos ponemos una coraza de papel, es decir, una coraza equivocada. Muchos creyentes desarrollan su batalla espiritual en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Muchos de ustedes que han tenido años de caminar con Cristo, presumen que su caminar con Cristo o tantos años de ser creyente es una garantía para contrarrestar el ataque del enemigo. Y quien piensa eso está muy equivocado. Porque la coraza de justicia no solamente es para el que tiene muchos años, es para el que tiene y recién acaba de nacer en Cristo. Quien realmente nos mantiene en la presencia del Señor no son los años que yo he acumulado como creyente. Yo ya tengo 30 años de caminar con Cristo, ya tengo 50 años de caminar con Cristo. Eso a Satanás no le interesa tanto. Él sabe que si tú te quitas la coraza correcta, él entonces va a hacer daño, porque no tiene que ver con tu justicia. Por eso lo primero que tienes que hacer es desechar tu propia justicia. Jesús enseñó esta historia, quiero por favor leamos la primera parte de esta historia, en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Vale la pena que subrayemos esa parte. ¿Oró con quién? No oró a Dios, No oró a Dios. Oró consigo mismo. ¿Cómo oró? Oh Dios, lean conmigo, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibe. Escucha bien esto. La meta de Satanás es destruir hombres y mujeres, impidiendo a como dé lugar se conviertan en ciudadanos del reino de Dios. Esa es la tarea principal. Él va a hacer todo lo posible para que tus familiares, tus amigos, no sean ciudadanos del reino celestial. Ahora, ¿cómo lo hace? Alguien dirá, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el arma que Satanás utiliza? Una de las armas, yo diría, más comunes y viles, y por cierto, ha hecho efecto en la vida de muchas personas, es hacerle creer a la gente que está yendo camino al cielo por su propia justicia. ¿No es así? Platico con cualquier persona. Nosotros tenemos una estadística, pero poderosísima. Cuando le preguntamos a la gente dónde está la razón de su fe y por qué entraría al cielo, el 99% de la gente dice, porque me he portado bien. La gran mayoría de personas que ustedes conocen, ustedes saben, hablan de sus buenas obras, hablan de las cosas buenas. Algunos dicen, bueno, sí soy malo, pero no soy tan malo. Y a la hora que Dios haga un balance, entonces a lo mejor he hecho mejores cosas buenas que cosas malas. No he matado a nadie, voy a misa, voy a la iglesia, voy a cualquier tipo de religión, yo no miento, cosas así. ¿Ya vieron ustedes a este hombre aquí orando? ¿Cuál era su oración? Oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Este es un engaño? Lo que Satanás ha hecho en la mente de muchas personas es un engaño terrible. Por eso la gente no quiere reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque piensa que por su propia justicia va a ser salvo. Ahora, quizá alguno de ustedes piensa que es así, pero Cristo enfrentó esta forma contundente y muy clara. La gente, según Jesús, adoptará una de 2 posturas. Número 1, la actitud incorrecta. El fariseo se puso a orar consigo mismo y le dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. ¿De qué estaba orgulloso el fariseo? Estaba orgulloso de sí mismo, querido. Soy tan bueno. Soy lo máximo en realidad. Tenía una coraza, pero una coraza equivocada. Era la coraza de su propia justicia. Ojo con esto, hermano. Porque muchos de nosotros, cuando enfrentamos las batallas espirituales, lo hacemos en nuestra supuesta justicia. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy un discipulado, yo soy un líder dentro de la iglesia. Eso a Satanás le tiene sin cuidado. Muchos de nosotros equivocadamente pensamos que Dios tiene que responder a nuestras plegarias
por nuestra propia justicia, porque hemos hecho ciertas cosas religiosas. Entonces esto implica a Dios que tiene que responderme a como dé lugar. Sin embargo, a menudo nos parecemos a este fariseo. Todo esto era muy bueno. Podemos suponer que él estaba, digamos, exento de pecados grotescos, digamos así. Era un buen religioso, ¿verdad? No era escandaloso, era muy bueno, era encomiable. Es más, miserable la condición de una persona que ni siquiera hace estas cosas. Vamos a ponerlo a él como el tope de la justicia humana. Bueno, era un hombre religioso, un hombre que supuestamente amaba a Dios, un hombre que le dedicaba tiempo a Dios. Todo esto era muy bueno, pero en realidad no fue aceptado. ¿Ya te diste cuenta? Si te pones a pensar y te comparas con este fariseo, ¿hace las mismas cosas que él? ¿No eres como los demás? ¿Nunca has robado? ¿No eres malhechor? ¿No eres adúltero? ¿No eres como las personas viles? ¿Ayunas en la semana? ¿Das la 10ª de todo lo que recibes? Si eres como él, te felicito, pero ni él fue aceptado. Porque no es a través de la justicia personal, querido. La mayoría de las personas que conozco están fuera de están más bien dentro de este concepto de este fariseo. Tenían la convicción de que finalmente irán al cielo por su propia justicia. Piensan equivocadamente que es por obras que se obtiene el acceso al cielo. Pero Jesús fue muy enfático. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esto? Considera seriamente si Satanás te mantiene engañado en el punto de que crees merecer el cielo porque eres muy buena persona. Este es uno de los engaños de Satanás. Y es un engaño que ha tenido muchos buenos resultados para él. Todos los mejores esfuerzos por separados de Dios no te van a ayudar en nada. Es más, Isaías dijo, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Por cierto, es Isaías 64:6. En Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Entonces aquí nadie puede decir, bueno, es que yo estoy más cristiano que el pastor, o estoy más cerca de Dios que fulano, o soy más cristiano, o estoy más consagrado que otras personas. Según la Biblia, dice que no hay uno bueno. ¿Incluye esto a Billy Graham? ¿Incluye al Papa? Claro. ¿A todos los que nos dedicamos al ministerio? A todos absolutamente. La Biblia dice, no hay uno solo bueno. ¿Satanás qué dice? Pues no eres tan malo en realidad. Tú puedes seguir tu vida de pecado y de depravación. Además, no es tan malo. Es un invento de la iglesia. Y muchos han mordido el polvo por esto. Esto es un ejemplo equivocado. ¿Cuál es la actitud correcta? Vean cómo oraba el recaudador de impuestos. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que es la actitud correcta, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se había animado a acercarse, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, ¿qué decía? Oh Dios, ¿qué? Ten compasión de mí, que soy. Querido, la oración del publicano era una oración llena de humildad y de arrepentimiento por su propio pecado. Él deseaba a Dios en su vida. Su oración fue breve, pero con un objetivo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué bueno que tenemos esta oración, ¿no? No es una oración larga, no quería demostrar qué bonito ora mejor que otras personas, desarrolla una vida espiritual. No, era una oración simple de un miserable pecador pidiendo la misericordia, la piedad y la bondad de Dios. Observa bien las palabras. Se reconoció pecador por naturaleza y pecador por costumbre. Él era culpable ante Dios. No dependía de nada, sino de la simple misericordia de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas de las batallas espirituales las pierdes por arrogante, querido. Porque te levantas en tu propia justicia. Te levantas en tus propios actos religiosos. Y empiezas a desafiar al enemigo. Y Satanás sabe que te puede hacer pedazos, porque él conoce tus debilidades.
conoce tus áreas débiles, conoce tus áreas donde no has podido obtener la victoria en Cristo. Pero cuando alguien se reconoce pecador, cuando no dependemos sino solamente de la misericordia de Dios, entonces podemos tener la coraza de justicia. La gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios en Cristo. Por lo tanto, el que se condena a sí mismo no es el que se justifica a sí mismo, sino el que es justificado ante Dios. ¿Saben cómo se podría llamar esta historia? Se podría llamar así: el hombre bueno que se fue al infierno y el hombre malo que se fue al cielo. Esa es la historia. Obsérvenlo. El hombre bueno que se fue al infierno y el hombre malo que se fue al cielo. Jesús dijo, fue este, hablando del publicano, fue este quien fue escuchado y quien fue bendecido. ¿Qué parte de esta mentira del diablo estás creyendo? ¿Qué parte de tu caminar con Cristo, cuando de repente dices, tengo tantos años de cristiano, o he leído la Biblia tantas veces en mi vida, o a lo mejor estoy dentro de un ministerio, te llenas de soberbia, te llenas de altanería en tu vida, quizás sirves en algún ministerio dentro de la iglesia, entonces eres una presa débil de Satanás? Cuando tú en realidad necesitas, tanto como yo, depender de la misericordia del Señor. Estamos aquí un montón de pecadores que estamos deseosos y ávidos de la misericordia, de la piedad de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, en lugar de usar la armadura, o en este caso la coraza de papel, yo te invito a que aceptes la justicia de Cristo. Aceptes la justicia o aceptando la justicia de Cristo. Déjenme decirles un término para hablar de ello. Este tipo de justicia se llama justicia imputada. Justicia imputada. Y déjenme decirles en qué consiste. Quiere decir que cuando tú te revistes de la justicia de Cristo, es que Dios te reviste con la justicia de Cristo en el momento en que tú le reconoces a Él como el Señor y el Salvador de tu vida. Quiero que lo observes así. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, él está diciendo que su justicia personal para nada era efectiva. Si alguien dice, bueno, es que en realidad yo soy muy cristiano, soy muy bueno, en realidad solamente tienes que pensar en el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba exactamente de todo lo que él era fuera de Cristo. Quiero que observen. Dice la palabra del Señor y el apóstol Pablo escribe de la siguiente forma: yo mismo tengo motivos para confiar. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. Quiero que lean las credenciales de Pablo. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, o que la ley exige, intachable. A ver, ¿alguien quiere mostrar sus credenciales esta mañana? Vean las credenciales del apóstol Pablo. Esta era la coraza con la que él andaba en la vida. Era su coraza, pero se dio cuenta que era una coraza de papel, porque él mismo dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Quiero que observes, cada una de tus manifestaciones espirituales, cada uno de tus logros espirituales descansan en la gracia de Dios, no en tu esfuerzo personal. No tiene que ver con logros tuyos en realidad. Para Pablo, la entrada al cielo se da como resultado de tener la justicia de Cristo en él. Quiero que tengas presente esto y arranques cualquier mentira que puedas estar creyendo. Cuando tú te conviertes en cristiano, Dios te coloca bajo la santidad de Cristo. Quiero que observes esto. Cuando tú te conviertes en cristiano, Dios te coloca bajo la santidad de Cristo. Cuando tú oraste antes de venir a la iglesia, Señor, te pido que tú me ayudes, me bendigas. Dios no está viendo tus maravillosos logros de la semana pasada. Está viendo a Cristo, a su Hijo. Él va a responder en base a la santidad de Cristo en ti, no en tu justicia. Señor, toda esta semana tuve mi tiempo. Señor, esta semana compartí el evangelio. Señor, esta semana no robé, no mentí. Y entonces Dios dice, bueno, ahora sí te voy a bendecir, pues porque fuiste bueno, ¿no? Imagínate que fuera en realidad el resultado del trato con Dios con nosotros en base a las formas en cómo Él trata con nosotros.
y como nosotros tratamos con Él en realidad. Pablo afirma en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Observa esto. Al que no cometió pecado alguno. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Lo trató como ¿qué? Como pecador, para que en Él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la única justicia que te puede librar del ataque de Satanás es la justicia de Cristo. No tus logros personales, no tu religiosidad. Hoy fui al templo y entonces estoy protegido. No digas eso. Es Cristo. Y es la justicia de Cristo quien te permite estar libre ante la presencia del Señor y también libre de los ataques del enemigo. Escucha bien, cuando somos revestidos con la justicia de Cristo, esto nos protege del maligno. Anoten este texto bíblico, seguramente van a querer leerlo en casa. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno, ¿qué dice ahí? No llega a tocarlo. Yo de repente escucho que un montón de cristianos están siendo poseídos por demonios. A ver, alguien está mal. O hay que quitar ese texto de la Biblia, porque ¿qué dice el texto bíblico? Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, ¿qué dice ahí? Lo protege. ¿Y el maligno qué? Es una persona que manifiesta situaciones demoníacas. Obviamente, no es de Cristo. Así de simple. O hay que quitar eso de la Biblia, querido. No puede haber, y hay unas personas que dicen, no, si es que los cristianos podemos recibir a Cristo y aún tener demonios en nuestra vida. ¿Qué dice ahí? El maligno no llega a tocarlo. Entonces, cuando una persona está así, lo que hay que hacer es llevarlo a los pies de Cristo. A lo mejor su conversión no fue auténtica. A lo mejor fue algo nada más emocional. No tiene a Cristo en el centro de la vida. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, un día que estaba haciendo maravillosas cosas, le acusaron que era el demonio que hacía estas cosas y estos milagros, ¿se acuerdan? Y digo, Jesús, pero ¿cómo se les ocurre que el demonio eche de sí mismo el demonio? Eso no puede ser así, no pueden cohabitar. Tú quieres entonces estar libre de los ataques del enemigo. Tú tienes que confiar en la justicia de Cristo. Si eres el tipo de creyente que has creído en Cristo para tu salvación, pero ahora tu vida está basada en tus buenos logros, las buenas cosas que tú haces, la vida religiosa que tú tienes, tú estás usando una coraza de papel en realidad. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Y dice la Biblia, Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás es experto. ¿Cómo se le llama al diablo? Acusador. Acusador. Ahora, ¿Satanás tiene cosas de qué acusarte en esta semana, sí o no? Honestamente, digo, pues, o le pregunto a tu esposo o a tu esposa, digo, o a tus papás, ¿no? Porque algunos dirán, no, de mí no, ¿no? ¿Tendrá cosas de qué acusarte? Bueno, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede hacerlo? Que sepa ciencia cierta todo lo que tú y yo hemos hecho. Dios, ¿no? Dios conoce y Él puede acusarte. Tú, Luis Gabriel, estás haciendo cosas incorrectas. Él puede hacerlo. Él conoce mi vida totalmente. Conoce mis pensamientos. Conoce las intenciones de mi corazón. Sin embargo, lejos de hacerlo, dice la palabra, Dios es el que justifica. Así que imagínate un tribunal de justicia y se hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y tú dices, ay Señor, si hay un montón de cosas de las que tienen que acusarme. No eres inocente. El desafío te pone a temblar. ¿Recuerdan a Belsasar junto al juicio de Dios cuando esa mano empieza a escribir en la pared? Belsasar casi le da un infarto al hombre ahí, ¿verdad? De ver el juicio de Dios sobre su vida. Sin embargo, dice, Dios es el que justifica. Esta declaración te enseña algunas cosas. Nadie puede acusarte, nadie puede condenarte y nadie puede considerarte, escucha bien esto, un fracasado, porque tú eres hijo de Dios. Nadie puede considerarte que estás perdido, sin esperanza, que eres una vergüenza, que eres indigno, que eres derrotado,
que eres un estorbo, que eres un perjuicio, que eres inútil, que estás desamparado, que eres un pecador, que no tienes valor. Estos son ataques del enemigo y si tú no tienes la coraza correcta, vas a estar creyendo estas mentiras, caminando con la cabeza, viendo al piso. Ay, pobre de mí, soy tan miserable. La verdad es que no valgo un comino. Y hay mucha gente aún dentro de las iglesias que cree esto. Satanás sabe que ha triunfado bastante en ello. El juez de todos los hombres es Jesucristo. Él tiene el derecho de condenar, pero lejos de hacerlo, nos justifica. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Porque pudiera decir, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que condenará. Sin embargo, dice, Cristo es el que murió. Pero no solamente murió, ¿qué otra cosa hizo? Sino resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Esa es una verdad que tienes que grabar en tu propio corazón. Por tanto, dice la Biblia en Romanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En este contexto, la coraza es la justicia perfecta de Dios que protege al cristiano porque lo ha justificado de todos sus pecados. No hay ninguna condenación contra él. Así que cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del creyente. ¿Qué cosas estás creyendo del Satanás? ¿Cuántas cosas hay en tu mente y en tu corazón? Cosas que te han dicho, cosas que tus padres quizá te han dicho en el pasado y que hoy todavía sigues creyendo. ¿Tienes puesta esta coraza de justicia? Y esto me lleva a la cuarta y última cosa. Rápidamente quiero compartirlo. Personificando la justicia de Dios en mi vida. Personificando la justicia de Dios en mi vida. Muy bien, vamos a tratar de entenderlo. Primero, mientras la justicia imputada de Cristo en ti te asegura la victoria final sobre Satanás, escucha esto. Mientras la justicia de Cristo en ti te asegura la victoria final sobre Satanás, tú y yo necesitamos la justicia práctica para vencer las escaramuzas diarias. Y alguien dirá, pastor, ¿cuál es la justicia práctica? Simplemente la santidad de vida. No puede haber victoria sobre Satanás si no hay santidad en la vida. Tú no puedes enfrentar al enemigo si no hay santidad en tu vida. Podemos darte algunas frases a través de las cuales reprendas al enemigo, ates al enemigo, no van a tener ningún efecto en tu vida si no hay santidad en ella. La única manera, no encuentro otra, de derrotar al enemigo, sus escaramuzas, es cuando tú vives una santidad de vida, conforme al corazón del Señor. Ahora, esto es lo que quiero hablar en esta hora. ¿Cómo podemos personificar la justicia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos dar una vida en santidad? ¿Cuál es la meta del cristiano? A ver si podemos recordar. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es? ¿Llegar a ser qué? Llegar a ser como Cristo. La meta de cada cristiano es llegar a ser como Jesús. No olvidemos este punto. Llegar a reproducir el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. ¿Y ese qué es? El carácter de Cristo. ¿Cuál es la meta del cristiano? Llegar a ser como Cristo Jesús, en realidad. Así que entendámoslo así. Satanás está debilitado cuando la justicia práctica te ayuda a librar las escaramuzas de su vida, una vida en santidad en realidad. Pablo tenía una meta suprema. Llegar a ser como Jesús. ¿Se acuerdan a Pablo escribiendo su carta a los Filipenses en el capítulo 3? Prosigo, ¿qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa meta? Llegar a ser como Cristo, querido. Esa es la meta, llegar a ser como Cristo. Entonces, observen por favor, ¿cómo voy a vencer las escaramuzas del diablo? Cuando no me desvío de la meta. ¿Qué significa esto? Un compromiso muy grande, querido. Un compromiso muy grande en Cristo en realidad. Un compromiso total y absolutamente puesto en las manos del Señor. Leí una frase que me gustó mucho, es una frase algo larga, una declaración larga, acerca de lo que significa, en qué consiste proseguir a la meta. Se los leo. El verdadero cristianismo no admite tiempo para respirar, ni armisticio, ni tregua. En los días de la semana, así como en los domingos, en público o en privado, en casa como fuera de ella, en las cosas pequeñas como el control de la lengua o el temperamento, así como en las cosas grandes como el gobierno de reinos,
La guerra del cristiano debe continuar incesantemente. El enemigo con el que nos enfrentamos no tiene días feriados, querido. Nunca le da sueño, nunca duerme. Mientras que tengamos aliento en nuestros cuerpos, debemos tener puesta nuestra armadura y recordar que estamos en un territorio enemigo. Cuidemos de nuestra propia relación con Dios, que ésta sea real, genuina, legítima, verdadera. El síntoma más triste para muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, es la total ausencia de cualquier cosa que parezca conflicto en su vida. Este tipo de cristianos, escuchen, comen, beben, se visten, trabajan, se divierten, ganan dinero, gastan dinero, van a los cultos religiosos. Pero de la guerra espiritual, su vigilancia, sus luchas, su agonía y ansiedades, sus batallas y disputas, parecen no saber nada. ¿Por qué? Porque no están metidos en ninguna guerra espiritual. Porque llegar a ser como Jesús, dice Pablo, implica dolores de parto. ¿Cuáles son las señales de que estás involucrado en la batalla espiritual? En realidad es una lucha interna que se logra a través de la santidad de vida. Muchos cristianos no llegan a este punto porque simplemente no están usando la armadura de Dios, sino una armadura de papel. Hay creyentes que en la guerra espiritual, en vez de utilizar la armadura de Dios, practican cosas tales como, escuchen bien esto, clarividencia, por ejemplo. Hay cristianos que están metidos en estas cosas. La clarividencia es la facultad de comprender y discernir claramente las cosas, facultad paranormal de percibir las cosas lejanas o no perceptibles por el ojo. Adivinación, predecir el futuro o descubrir lo oculto. Magia, arte o ciencia oculta que se pretende producir valiéndose de actos y palabras o con la intervención de seres imaginables, producir resultados contrarios a las leyes naturales. Medium, persona a la que se le considera dotada de facultades paranormales que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o de hipotéticas comunicaciones con los espíritus. Hechicería, arte o acto supersticioso de hechizar. Yo pregunto, ¿estas son las cosas en las que deben estar metidas los cristianos? ¿Qué piensan ustedes? No escuché, ¿qué piensan ustedes? No, estas son armas del enemigo, no son armas de Dios. La guerra espiritual no se usa usando frases mágicas para pelear con los poderes de las tinieblas. El apóstol Pablo, nada más para que tome nota, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 18, dice, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Y yo pregunto, ¿por qué no lo ató? ¿Por qué no lo ató? No debemos dejar que ninguna de estas cosas nos desvíe del poder de la santidad personal. Si tú te dedicas a ser un peleador en la guerra espiritual, aprendes ciertas frases para contrarrestar al enemigo, pero hay pecado en tu vida no confesado. Prepárate para ser destruido, querido. Prepárate para tener muchos tormentos del maligno. Hermano, tú y yo necesitamos santidad de vida. Estas son las cosas que los cristianos tenemos que evitar. Dios espera en mí una vida en santidad. Solo así voy a poder hacer frente a los ataques del enemigo. Si tú y yo necesitamos proteger nuestros pensamientos y emociones, porque Satanás opera como un comandante militar. ¿Qué hace un comandante? Un comandante que está a punto de combatir al ejército enemigo, lo primero que hace es mandar una tropa de avance. ¿Se han dado cuenta de esto? Él manda una tropa de avance. ¿Para qué? Para lograr puntos estratégicos dentro del territorio enemigo. Y ya cuando tiene ciertos puntos estratégicos, lo siguiente es mandar al resto de las tropas. ¿Qué hace Satanás? Primero manda un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios. O empieza a dañarte en un sentimiento que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Ya que puso ahí, puso parte de sí mismo. Pensamientos, sentimientos ajenos a la voluntad de Dios, ya lo que sigue es simplemente consecuencia. Tú y yo por eso necesitamos la coraza de justicia de Dios. Satanás siempre va a tratar de encontrar algún área de nuestra armadura que esté débil para explotar nuestra debilidad. Quiero que piensen lo siguiente. ¿Cuáles son tus debilidades personales? Piénsalas por un momento. Todos tenemos una, dos, tres o una colección como el abecedario casi. Debilidades.
Satanás va a entrar ahí y él va a hacer estragos a través de su presencia o a través de sus pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Sin la coraza, te volverás improductivo, va a disminuir tu capacidad de servir a Dios y ¿sabes qué? Vas a traer reproche a la gloria de Cristo. Mantén tu coraza en su lugar. Afiánzate de la palabra de Dios. Afiánzate de la justicia de Cristo, no de la tuya. Cada vez que ores, confía en la provisión de la misericordia de Dios, no en tus logros personales. No porque ya tienes varios cursos o tienes varias cosas logradas. Confía solamente en la dependencia del Señor. En medio de la batalla espiritual que día tras día enfrento, es el desafío, sé que debo apropiarme de la justicia de Cristo Jesús, no de la mía. Con la ayuda de Dios, me fortaleceré con su coraza de justicia para hacer frente a los ataques del enemigo. Lo haré en el nombre de Jesús. ¿Qué coraza traes puesta, amado? ¿Tu propia justicia? ¿Tus propios logros personales? ¿Tus habilidades y tus dones? ¿Tus ministerios en los que estás sirviendo? ¿Tu vasta experiencia cristiana? ¿Ciertas frases mágicas que has aprendido para contrarrestar al enemigo? Son coraza de papel, querido. Pídele perdón a Dios si alguna vez has pretendido alguna gracia o misericordia de Dios en base a tu justicia personal. Si alguna vez has entrado en el terreno de la batalla espiritual, en tus fuerzas, y quizá ahora mismo estás pagando las consecuencias de ello. ¿Por qué no vas como el publicano y junto conmigo le dices al Señor, ten piedad de mí, Señor, que soy hombre pecador? Señor, venimos delante de ti reconociendo que no es en nuestra justicia, no son nuestros logros personales, no es nuestra capacidad religiosa, es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Es tu misericordia la que nos mantiene cerca de ti. Todo lo bueno que tenemos es por tu infinito amor, Señor. Gracias. Gracias porque hoy queremos una vez más ubicarnos bajo la justicia de Cristo, Señor. Queremos creer en tus promesas. Queremos creer en tu palabra, Señor. Queremos afirmarnos en tu verdad. Permite que cada uno de nosotros tengamos la plena certidumbre, Señor, de que hemos sido revestidos de la justicia y la santidad de Cristo. Y que hoy al orar como iglesia, no estás viendo los logros personales, los años que llevamos como iglesia juntos, los ministerios que tenemos. Todo esto es tu gracia. Es tu infinita misericordia, Señor. Y hoy queremos descansar en esa capacidad. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Queremos descansar en ti, queremos descansar en Cristo. Y queremos, Señor, vivir una vida en santidad. Porque sabemos que es la única forma en que podemos desbaratar las escaramuzas del enemigo. Señor, si entre nosotros hay personas que aún siguen confiando en su propia justicia para ir al cielo, yo te pido en el nombre de Jesús que puedan transferir esa misma confianza, pero al Hijo de tu amor, a Cristo, y en Él tener toda su esperanza, toda su fe, porque es a través de Él que tendremos acceso a ti, Señor.